Buenos días hermanos, buenos días hermanas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo sistema que tenemos para celebrar nuestro culto de hoy domingo 22 de marzo. Que Dios nos bendiga a todos, que estemos bien de salud, cuidándonos en esta nueva situación y con el traslado de los elementos de nuestra iglesia para comenzar esta nueva etapa. Comenzamos este culto que espero que sea para todos muy beneficioso. Comenzamos cantando el himno 22. A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, ya su Hijo nos dio, quien fue a la cruz sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Tengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyentes promesa de Dios, el vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Tengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Tengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Continuando con la música para este domingo, vamos a cantar el himno 128, Cristianos todos, a prepararse. Cristianos todos, a prepararse, queda el esposo, nuestro Señor, quien hace en las lámparas siempre a su encuentro, id con amor. Cristo ya viene,
Hermanos, buenos días. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre Celestial, vamos en oración en estos momentos para darle la honra y la gloria a usted. Gracias por el cuidado que ha tenido por cada uno de los hermanos. Le pedimos, Señor, por la iglesia, por cada uno de los hermanos que está en sus hogares el día de hoy. Le pedimos por sus vidas para que usted les cuide y les proteja ante la situación que está viviendo el país. Y también le pedimos, Señor, por el templo, por la construcción, por lo que se está haciendo, para que usted también esté bendiciendo eso. Gracias, Señor, por todo, y la honra y la gloria sea para usted. En nombre de Señor Jesús. Amén. Hola hermanos, buenos días, bienvenidos en este domingo 22 de marzo, en esta nueva modalidad digital que hemos diseñado para poder seguir congregándonos como habitualmente lo hacíamos en el templo, hoy de una manera diferente, pero con harto ánimo, y esperamos que sea de mucha bendición lo que hemos preparado para en esta primera vez en este modo virtual. Bueno, siéntanse todos muy bienvenidos, hermanos y amigos, en este culto digital, como lo hemos denominado, y pensamos que es una forma interesante de poder mantenernos unidos en el Evangelio a través de la prédica, a través de la alabanza, los himnos y todo lo que hemos estado acostumbrados. Bueno, lo que me gustaría también pedir en estos avisos, en estas notificaciones, es su colaboración en distintos ámbitos. Por ejemplo, tenemos necesidad todavía de algunos encargados, voluntarios, digamos, de coordinar el traslado del piano o de los pianos, y necesitamos que los que puedan hacerse cargo de esta necesidad, contactarse con o escribir a la Secretaría de la Iglesia con Alejandro Paso. También es necesario invitarlos a que también necesitamos contar con maestros que quieran participar de la escuela dominical de este año 2020, que por las razones que todos sabemos se van a prorrogar todavía por esta pandemia que estamos pasando, pero eso no significa que no se contacten con la hermana Mirta. Todos los interesados que quieran participar, tomar contacto con ella. También me gustaría contarles y también dar gracias en realidad, que la iglesia de Pudahuel nos ha habilitado un espacio, una bodega para poder guardar nuestras sillas. Esa es una gran noticia porque había esa necesidad, ha sido cubierta, y bueno, dar las gracias a los hermanos que pudieron colaborar con ello. Otro elemento también que no debemos dejar pasar en esta oportunidad es lo que dice en relación al tema de la ofrenda. Acuérdense que Dios bendice al dador alegre, y como no podemos depositar en los ofrenderos como estamos acostumbrados, es necesario que pueda recordarles y no se olviden de poder cumplir con esta ordenanza bíblica. Y el banco donde la iglesia tiene su cuenta corriente es el Banco Santander, cuyo número es 9991692-3, y a nombre de Corporación Iglesia Templo Bíblico Bautista, RUT número 71.160.900-6, y también el email de tbblareina@gmail.com. Recuerden que esta es una necesidad para la iglesia, para poder tener los recursos suficientes para mantener la iglesia, los gastos operacionales y todo lo que significa el mantenimiento de esta. Y también no olvidarse que nuestro culto de oración ha sido pospuesto hasta nuevo aviso, pero ello no quita que cada uno de nosotros estemos orando por este proceso de cambio de TBB, por las necesidades propias de la iglesia, por nuestros pastores, por los hermanos, por los enfermos, por los que necesitan salvación, y también por la protección
que ha derivado de el flagelo que estamos viviendo en este minuto por el coronavirus. Bueno, yo les quiero, para finalizar, leer un versículo de 2 Timoteo 1:7, en el cual nos dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que seguir confiando en nuestro Señor, que Él nos protege, nos guarda, nos cuida, y que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que quedarnos en nuestras casas, no salir, tratar de mantener la distancia y cuidarse. Y bueno, ha sido un gusto, espero que este mensaje, estos avisos vayan mejorando. Esta es la primera experiencia que tenemos digital y bueno, solamente señalarles que todos bienvenidos. El culto empieza a las 11 de la mañana y a cargo de Pastor Disney. También gracias por las alabanzas y los himnos. Y bueno, que tengan una excelente semana y hermanos, no olviden de orar sin cesar por todas las necesidades que hemos conversado. Que tengan una excelente semana y Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos y hermanas de TVB, y bienvenidos a nuestra primera edición vía el Internet. La Iglesia TVB Ciberespacio. Bueno, con esa cosa del coronavirus, ya tenemos que utilizar otros métodos que normalmente no usamos, pero gracias a Dios que tenemos esa forma, que podemos llegar a cada hogar con el mensaje de Dios y no perder el ritmo de nuestro crecimiento en el Señor y nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros ya, aunque estamos separados, estamos juntos en el Señor, esparcidos, pero unidos bajo el mismo Espíritu. Entonces yo quiero comenzar esta mañana con algunas palabras de ánimo de la palabra de Dios que Isaías escribió a su pueblo, Israel, que Dios escribe a nosotros, a nuestros corazones, durante esos días, estas semanas, tal vez meses de incertidumbre y dificultades que tenemos aquí y alrededor del mundo. En Isaías 41, versículo 10, Dios nos da esas palabras de ánimo. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lindas palabras de nuestro Padre. Lindas palabras de Dios para su pueblo, para que nosotros podamos poner el enfoque en nuestro andar con Él. A pesar de las circunstancias, sí, vamos a tener complicaciones, vamos a pasar por dificultades, pero es parte de la vida y también, sobre todo, es parte de la vida cristiana que vamos a tener dificultades. Pero como Jesús dijo que nosotros ya confiamos en Él, en el mundo tendrán aflicciones, pero Jesucristo dijo, pero confiad. Confiad, yo he vencido al mundo y confiad en Él. Entonces eso quería compartir al principio de esas lecciones que vamos a estar siguiendo. Nosotros comenzamos algunas semanas atrás con un tema sobre la santidad. Estamos preparándonos para la llegada de la Semana Santa y yo no veo ningún otro tema que nos puede preparar mejor de lo que es la llamada de Dios a nosotros a la santidad, porque al principio y el fundamento de todo es que nuestro Dios es santo. Nuestro texto está en Primera de Pedro y capítulo 1, versículos 13 en adelante, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Padre Santo, gracias por esas palabras. Guíenos con tu Espíritu, enséñanos con tu palabra, y que nosotros confiemos en ti siempre, a pesar de nuestras circunstancias y lo que nos rodea. Padre Santo, que nosotros siempre confiemos en ti, manteniendo nuestra vista en lo alto, buscando en tu palabra también el consuelo y ánimo que tanto necesitamos, sobre todo en esos tiempos difíciles, en una crisis mundial con esa enfermedad que está afectando a todo el mundo. Guíanos, Padre Santo, en tu palabra, que tu Hijo Jesucristo recibe toda la gloria y la honra. En su nombre oramos. Amén. El principio básico de la lección de la santidad es que Dios es santo. Dios es santo, no porque algún día Él decidió, yo quiero llegar a ser santo, sino que es su naturaleza. Dios es santo, como nosotros vimos la semana pasada en nuestra iglesia, que Dios en su santidad nos llama a nosotros a la santidad. Dice en Isaías y capítulo 6, donde encontramos de nuevo esos seres, ángeles, que se llaman serafines, que están volando encima y alrededor del trono de Dios. Dice versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo. Dios es santo Dios. Encontramos las palabras de Dios mismo también en Isaías, el mismo profeta, en capítulo 57, versículo 15, que dice, hablando de Dios, porque así dijo el alto y sublime, Dios mismo, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, S mayúscula. Su nombre es santo, es su esencia. Dios es santo. Yo habito, dice Dios, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Llega a Dios con sus plegarias. Llega a Dios con tus necesidades. Llega a Dios con un corazón quebrantado. Dios es santo. Es su esencia y Él nos llama a Él, aún siendo santo Él, para recibir el consuelo y ánimo que tanto necesitamos. Pero más de eso, llegando a Él con corazón quebrantado, para recibir lo que es la vida eterna. De eso se trata el tema de hoy, sobre la santidad. Pedro escribió estas 2 cartas bajo grandes persecuciones durante el siglo I de la iglesia primitiva. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo, la iglesia allá en Jerusalén estaba esparcida en todas partes por la persecución, pero muy, muy grande. Esa se llama la diáspora de los cristianos, la diáspora cristiana en aquel entonces. Se emplea esa palabra diáspora en el Antiguo Testamento con los judíos, cuando ellos fueron llevados a cautiverio a Babilonia, eran de la diáspora judía, ya en 586 a.C. Después también se utiliza esa palabra para los judíos cuando llegó Tito, el general romano,
cruel general que llegó a Jerusalén y destruyó el templo allá y saqueó todo allá, y también los judíos fueron esparcidos en muchas partes del mundo. Y esos judíos se llaman la diáspora judía. Pero ahora nosotros estamos mirando también una diáspora que es la diáspora cristiana, que son los hijos de Dios que vivían en Jerusalén, fueron esparcidos en todo el mundo, de esa parte del mundo, por la gran persecución en aquel entonces. Para ver esa historia en su contexto, tenemos que ver en qué época y bajo cuáles circunstancias está escribiendo Pedro. Podemos encontrar, digamos, parte de ese contexto en Hechos capítulo 6, donde encontramos uno que se llamaba Esteban. Fue elegido con otros 6 personas por los apóstoles para ayudar con los quehaceres, sobre todo para atender las viudas allá en la iglesia, porque la iglesia estaba creciendo tanto, que los apóstoles no tenían tiempo para atenderlas. Entonces ellos eligieron algunas personas dotadas para hacer ese deber. Pero algunos de ellos, como Esteban, ya dice aquí que era un hombre de grande fe. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y también dice aquí que él se puso delante de gente para predicar, para también enseñar las buenas nuevas. O sea, que Cristo vino y que Cristo fue sepultado después de su muerte y resucitó y ascendió al cielo. Fue el mensaje de las buenas nuevas que Jesucristo llamó a todos los creyentes para hacer. Y aquí Esteban estaba haciéndolo. Entonces eso molestó a las autoridades judíos en aquel entonces. Pero ellos dicen aquí, Esteban en el versículo 8, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga y había disputa con Esteban. Pero dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es Esteban, un gran hombre de Dios, con palabras que penetraron al corazón de los oyentes. Entonces, ¿qué hicieron? Dicen los versículos que siguen, que ellos levantaron algunos grupos de falsos testigos para llevarlo ante el concilio de los judíos, ante el sumo sacerdote. Y dice que pusieron falsos testigos que decían, ese hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Por supuesto, mentiras. Pero también dice que él estaba diciendo, hablando de ese Jesús de Nazaret, que destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, esas cosas que estaban tratando de influir al pueblo y sobre todo al sumo sacerdote y los judíos en el concilio para hacer algo con respecto. Entonces, él fue llevado ante el concilio y al fijar los ojos en él, la Biblia dice que en versículo 14, y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Después, él dio su defensa, toda su defensa en capítulo 7. Él comenzó, dice aquí en versículo 2, desde Abraham, Padre nuestro en la fe, que habla de su llamado, que también habla de José, Jacob, de su esclavitud allá en Egipcio, hablando de Faraón, después también del llamado de Moisés, y Moisés ya sacando al pueblo de Israel de su esclavitud. Después habla también de su esclavitud en Babilonia. Después habla del rey David, y después también habla del rey Salomón. Todo una prédica que nosotros podemos decir, él predicó el Antiguo Testamento hasta Abraham, hasta el momento en que estaban viviendo ellos mismos en la actualidad. Y ellos escucharon esa
prédica, podemos decir, de ese gran locutor, Esteban, con gran entendimiento de la palabra de Dios. Y después él dice, es lo que penetró muy, muy duro: duros de cerviz e incrédulos, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Después él dijo que ustedes ya recibieron la ley, pero no lo guardaron. Después dice en versículo 54, oyendo esas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dice que ellos llevaron a Esteban fuera, ellos taparon sus oídos, y dice que arremetieron a uno contra él, crujieron sus dientes, y ellos al final apedrearon a Esteban. Y Esteban, arrodillado, dice, levantando su voz, dice, gran voz, dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y una persona que estaba ya testigo de eso, Saulo, consentía en su muerte. Y dice en capítulo 8 que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saltando allá a versículo 4, después de decir que Saulo asolaba la iglesia, etcétera, yéndose de casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaban en la cárcel. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y uno de ellos fue Felipe, que vemos su historia aquí en capítulo 8. Después vemos también un gran acontecimiento, un gran evento, llegando Saulo, que después se llamaba Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Capítulo 9 habla de su conversión en el camino a Damasco, para buscar más creyentes, para llevarlos a la cárcel. Y el Señor lo alcanzó. Y su encuentro allá en el camino a Damasco, cuando Saulo llegó a ser ciego por algunos días y después recibió a Jesucristo como su Salvador, e instrucciones para ir a Ananías para recibir instrucciones. Y después él regresó a Jerusalén, y él regresó para ser no un perseguidor de los cristianos, sino ahora un vocero de la palabra de Dios. Incluso él escribió entre 12 y 13 libros del Nuevo Testamento, ese gran voz de evangelio, el gran apóstol Pablo. Pero durante ese tiempo, la gran persecución contra la iglesia, Pedro ya está escribiendo a la diáspora, o las personas esparcidas en todas partes, para darles ánimo, para ayudarles a seguir en su vida nueva en Cristo Jesús, animándolos en medio de sus dificultades, y también como base y fundamento llamarlos a la santidad, como nuestro texto ya nos explica. Entonces, eso nos da la historia, el trasfondo de lo que son esas dos cartas que Pedro escribió a esa diáspora, a los que estaban esparcidos de Jerusalén, llegando a diferentes partes del mundo. Y el evangelio está siendo ahora esparcidos, sobre todo con Pablo, llegando a diferentes partes. Pero de eso se trata
esas cartas de Pedro para animar, consolar a la gente que están con grandes dificultades y llamarlos a la santidad. Porque escrito está, versículo 16 de 1 Pedro 1, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo, es su esencia, es su naturaleza. Y entonces Él nos llama a ser santos porque nosotros servimos a un Dios que ahora es nuestro Padre, que es santo. Entonces nosotros también debemos reflejar lo que es Dios, santo Dios. Su nombre es santo, para reflejar su santidad. Nos llama para reflejar su santidad como es Dios santo. Nosotros también debemos andar en santidad y ser santos como Él es santo. Bueno, es por ese lado de la eternidad. Nosotros tenemos que luchar contra lo que es la carne, contra los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, etc. Entonces, no vamos a poder llegar a la santidad perfecta o completa hasta que lleguemos al cielo. Hay una transformación que está sucediendo en nuestras vidas. Por favor, no me malentiendan. Cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador personal, eso se llama la justificación. Uno llega a ser hecho hijo de Dios. O sea, como Juan capítulo 3 nos dice, uno llega a nacer de nuevo. Y no puede perder eso. Es un hecho, es un nacimiento nuevo. Se llama la regeneración, la justificación. Ya yo estoy justo delante de Dios juez. Ahora Él es Dios mi Padre. No me puede juzgar de mis pecados pasados, presentes ni futuros. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Mis pecados ya han sido pagados. Porque el precio del pecado es la muerte. Y la separación de Dios es lo que significa la muerte espiritual. Y Jesucristo pagó ese precio por mí y por ustedes que han recibido su vida eterna a través de la salvación. Y nos llama a la santidad. Entonces hay algo que ocurre. Como dice en Efesios, nosotros somos sellados por el Espíritu de promesa, que es el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu llegó sobre algunas personas dotadas para hacer algunas obras especiales. Pero ahora, desde que Jesucristo ascendió al cielo y Él nos mandó el Espíritu Santo a nosotros, a la iglesia, desde el momento que uno nace de nuevo, el momento que uno recibe a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo habita esa persona. En Efesios dice que Él sella el alma. Ese sello es el Espíritu Santo que nos asegura de nuestra eternidad. Dice que son las arras del Espíritu. O sea, las garantías del Espíritu que nos da ese lugar en el cielo. Que Jesucristo dijo hace 2000 años atrás. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es en Juan capítulo 14. Y Él fue para preparar ese lugar. Y ese lugar está preparado para cualquier persona que ha nacido de nuevo. Y como Romanos 8 dice, no hay separación, no hay condenación para los que nacen de nuevo en Jesucristo. Entonces eso es una certeza. Pero durante la vida aquí en el mundo, nosotros debemos crecer en nuestra vida espiritual. Tenemos el cómo, porque el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Pero hay un proceso de santificación, ahora de nuevo, no confunde eso con justificación y lo que es nacer de nuevo, ya eso ya está hecho y no podemos perder eso, ya voy al cielo. Pero en ese mundo yo tengo que también dar testimonio de Jesucristo y de la santidad de Dios. Y entonces hay un proceso de santificación después de lo que es primera etapa de salvación. Hay un proceso que
sucede en mí mientras que yo estudio, que leo, asimilo la palabra de Dios, mientras que yo crezca en las virtudes cristianas, mientras que yo conozca más y más y más a mi Señor y a mi Padre Dios, entonces estoy siendo transformado a la imagen de Cristo Jesús en mi manera de pensar, en mi forma de vivir, en los actos, en las decisiones que yo tomo. Entonces es santificación y nosotros estamos siendo santificados porque tenemos que vivir, como dije antes, en esos cuerpos que tienen la influencia de ese mundo contaminado. Y yo tengo que combatir contra eso. Pablo mismo dijo, el gran apóstol Pablo en Corintios, que él dijo, golpeo mi cuerpo, no estaba diciendo físicamente, sino de lo que es espiritualmente, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para servir al Señor y para no llegar él, como él dijo en ese mismo versículo, ser eliminado, no eliminado del cielo, sino eliminado como ya su influencia al mundo, como un testigo fiel de Dios. Y entonces ese proceso sucede durante toda nuestra vida. Pedro, bajo la inspiración de Dios, nos llama a la santidad. Y nosotros ya llegamos ahora a lo más práctico de eso. Vamos a ver eso como unos 5 cosas en este estudio de lo práctico de la santidad. Pasos para vivir la vida que corresponde. Una vida que exige Dios a nosotros. Una vida que expresa la santidad de Dios. Una vida que agrada a Dios Santo. Una vida cristiana que refleja la santidad del Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Y una vida que revela Cristo, nuestro Salvador. 5 pasos que estamos mirando en ese estudio. Primer paso, tiene que nacer de nuevo. Segundo paso, tiene que reconocer ciertas cosas que vamos a ver la próxima semana. Reconocer el llamado de Dios, la fidelidad de Dios y la dádiva de Dios. Después también hay que temer a Dios, amar a Dios, desear a Dios. 5 pasos prácticos en cuanto a la santidad. Hoy vamos a tocar solamente el primer paso hacia la santidad. Tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Como nosotros vimos en el texto nuestro, que yo quiero ahora regresar a algunos versículos anteriores, 1 de Pedro 1, y regresar a versículos 2 a 5. 1 de Pedro 1, 2 a 5. Elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo salto al versículo 9 ahora, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, nosotros podemos predicar sobre esta porción de Escritura varias semanas, pero vale decir aquí, en ese contexto, que Dios nos dio su Hijo Jesucristo con un propósito para que nosotros podamos tener la vida eterna. Y eso es el primer paso práctico hacia la santidad. Pero pastor, eso es obvio. Ya los de la iglesia, en nuestro medio, somos hijos de Dios. Bueno, debe ser obvio, sí.
Pero no es obvio en muchas iglesias. Algunos son clubes sociales. Muchos llegan cada semana. Algunos ya han sido bautizados. Mira, ser bautizado es bueno. Ser buen hombre, buena mujer, buen padre, madre, esposo, esposa, buen hijo, obediente, buen proveedor, son buenas cosas. Pero la Biblia nos dice que no es por obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer. La Biblia dice en Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es por Jesucristo. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo que murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Y la Biblia explica bien que uno tiene que poner su fe en eso. Yo no puedo llegar a Dios por mis propios méritos. No tengo cómo llegar a Dios, a la salvación, la vida eterna, por lo que podría hacer, comprar o cualquier rito o cosa allá que pueda hacer en la iglesia o fuera de la iglesia. Sino es por la gracia, algo que no merezco. Jesucristo murió por mí, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios, una eternidad en el infierno. Pero la Biblia sigue con ese versículo, más la dádiva de Dios es vida eterna. Pero hay una clave ya, esa preposición, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno tiene que poner su fe en Jesucristo como Salvador personal. Querido, la Biblia dice, el mismo Pablo, allá en 2 Corintios capítulo 13, 5, él dijo, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Examinaos. Yo suplico, como Pablo, examina su vida. Si está en no una fe, no es saber que Jesucristo existía, no es saber que Él murió en la cruz, que Él resucitó, sino creer en Él. Esa vida que Él dio es una vida santa. Esa sangre que Él derramó fue sangre santo. Y Él expió esa sangre en rescate a cada persona, en expiación para redimir al pueblo para Dios, un pueblo para Dios y a su vida específica. Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y dice, siguiendo ese, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces yo suplico hoy que haga una examinación en su interior si haya recibido a Jesucristo como Salvador personal de su propia vida. Es lo primordial, es lo que cuenta para llegar a Dios, es lo que cuenta para llegar al cielo, es lo que cuenta para tener la vida eterna. Nadie, dice Jesucristo, puede llegar a Dios sino por Él. ¿Es Él o no es salvación? Uno que nace de nuevo tiene una nueva relación con Dios. Tiene una nueva posición con Dios. Ahora no es condenado, sino ya es llamado santo. No vive una vida muy santamente muchas veces, pero ya puede ser llamado santo por nacer de nuevo. Ser hijo de Dios le hace distinto, apartado del mundo, como dice en nuestro texto hoy, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, saliendo allá abajo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y no solamente en lo que es el ser, sino dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir. Dios no nos llamó para mezclarnos con la contaminación de ese mundo, sino para salir de en medio de ellos y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Como ya terminando esa lección esta mañana, segunda a los Corintios, capítulo 6, nos enseña, comenzando el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, de nuevo, ese pueblo adquirido por Dios, esa nación santa, la iglesia, y tú como una persona, individuo, que ya ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, por lo cual, versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, mi querido, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es primer paso práctico para llegar a la santidad. Si tú no conoces a Jesucristo como Salvador personal, si tú no has recibido a Jesucristo en su propia vida como su Salvador único y suficiente, entonces yo le invito a hacer una oración similar a lo que vamos a hacer en ese momento. Padre Santo, gracias por mandar su Hijo Jesucristo. Yo sé que soy pecador por mis pecados, apartado de Dios, en camino al infierno. Yo creo que Jesucristo murió por mí, murió en mi lugar, lo que yo merezco. Él hizo, muriendo en la cruz del Calvario, cruel. Y yo creo que Él resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Y con ese hecho, Él sustituto para mí. Me arrepiento de mis pecados para poner toda mi fe en Jesucristo como Salvador personal. Si esa es su oración, entonces yo le invito a hablar con la persona que ya es cristiana, ya en su hogar, o llamarnos a nosotros en la iglesia o a mi casa para contarnos también de su nueva vida en Cristo Jesús. Primer paso para llegar a la santidad. Sed santos, dijo Dios, porque yo soy santo. Un llamado al pueblo adquirido por Dios, a una nación santa que Él llamó para ese fin. Próxima semana veremos 3 cosas más en cuanto a reconocimiento de cosas puntuales. Reconocer el llamado de Dios, reconocer la fidelidad de Dios y reconocer la dádiva de Dios. A reconocer esas 3 cosas en nuestra vida nos ayuda a mantener la vida santa ante Dios y ante ese mundo contaminado. Gracias, Padre Santo, por esos momentos que hemos tenido. Bendice a su iglesia, bendice a nuestra gente, protégenos de ese mal, ese coronavirus, y Padre Santo, también ayúdanos a crecer en nuestra vida que corresponde a una vida que ha nacido de nuevo y una vida que ha sido llamada a ser santo como tú eres santo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiciones y Dios les bendiga grandemente.